Bien, Dios te bendiga. Quería compartir contigo acerca de la historia de Mefiboset. Mefiboset nos dice la historia que se había levantado contra el gobierno del rey Saúl una casa de bruja, casa con Z, de cazar. Esa palabra significa una persecución, un linchamiento social dirigido contra grupos perseguidos como enemigos. Eh, y bueno, donde también se involucran prejuicios políticos, ¿no? En este caso era una persecución política, ¿no?, contra el reino de Saúl. Entonces una nodriza, dice la palabra de Dios, una cuidadora de un niño llamado Mefiboset, huyó tomando al niño en brazos, pero en eso tropieza y cae, dejando al niño lisiado por ambos pies. Y allí este niño fue como puesto en un lugar llamado Lodebar, que significa un lugar de desolación, un lugar de olvido, un lugar donde solamente él vivía con un tal Maquir, que era una persona de mucho dinero, de mucho poder económico, dicen los historiadores, pero podemos ver que a pesar de que Mefiboset quizás tenía quizás un lugar donde él estaba al cuidado de este varón. Imagínese que este hombre dependía de ese hombre rico. Y quizás no siempre estaría ese hombre rico, quizás tendría sus cosas que hacer. Y cada tanto seguramente lo vería en aquel lugar de Lodebar, que era un lugar, podríamos decir, como alejado. Y él estaba desconectado de lo que es el mundo, ¿no?, donde todos andan, vienen, van. Y es ahí donde empieza esta historia, como una historia triste, una historia de una persona que de muy niño fue realmente, podríamos decir, alcanzado por el infortunio, ¿no?, quizás el error de otra persona. Y vemos cómo esta persona va dependiendo de otras. Él de repente a los 5 años dependía de esa nodriza, después fue creciendo y tuvo que depender de este hombre rico llamado Maquir. Pero aquí comienza la historia donde dice las escrituras que el rey David había hecho pacto con el hijo del rey Saúl, cuando le dice que se acuerde de él para que su memoria no sea borrada, la del padre, ¿no?, la descendencia del rey Saúl. Y habían hecho un pacto, y qué lindo es poder cumplir esos pactos que uno a veces hace con otras personas y se compromete, ¿no?, ambas partes en guardar quizá lo pactado. Y bueno, vemos que David era un hombre de palabra y lo que hizo fue, esas escrituras, acordarse de que tenía una deuda pendiente con Jonathan. Bueno, Jonathan, él había muerto en la batalla y se nos dice que era ese Mefiboset era hijo de Jonathan. Entonces David pregunta si había alguien de la casa de Saúl que él pueda hacer merced, y le cuentan que hay un lisiado de los pies allí en Lodebar. Y vemos cómo David manda a llamar a este varón. David en este caso es el rey. Y bueno, ahí aparece el carruaje con todos los soldados de David, que se ponen a la puerta de este muchacho llamado Mefiboset. Y bueno, es ahí donde lo buscan y él, dice las escrituras, va y es convocado por David. Y lo suben ahí. Imagínense un lisiado ahí viajando en un carruaje, cuando quizás nunca salía de ese lugar porque era lisiado, no sabía lo que era poder viajar así, ¿no?, en un carruaje, ver el paisaje. Y
comienza como, podemos imaginarnos, un cambio de panorama, un cambio donde se comienzan a ver cosas nuevas, experimentar cosas nuevas. En este caso, cuando llega al palacio, tiene una audiencia real con el rey, donde realmente el rey le comienza a decir: lo que era tuyo te lo voy a devolver, las tierras, todo lo que perdiste te voy a devolver, y de aquí en más vas a comer siempre de mi mesa. Y es ahí donde Mefibosét se sienta en la mesa del rey David y come con el rey David. Qué lindo es saber que ahora David se iba a hacer cargo de este lisiado. Ahora, moviéndonos a lo espiritual, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en ese Lodebar, en ese lugar, podríamos decir, que está desconectado de todo, donde nos sentimos lisiados espiritualmente, de no tener esos pies que nos llevan muchas veces a hacer cosas o proyectar, y son esos sueños que parecerían sueños rotos, sueños que de repente caen por tierra, como en este caso de este muchacho, y esos sueños parecen que como que se destruyen, pero de repente aparece el rey y lo cambia todo. En este caso, ese rey simboliza nuestro Dios. Dios es ese rey que quiere devolvernos los sueños que han sido rotos, quiere de una manera o de otra que nosotros podamos cambiar de perspectiva y sentarnos en la mesa del rey. Y cuando nos sentamos en la mesa del rey, el manto, ¿no?, el manto cubría las piernas de Mefibosét. Nadie se daba cuenta o no podía ver, la falencia de este Mefibosét. Y lo lindo de todo es que esa mesa y ese mantel que cubría los pies es la gracia de Dios, que cuando venimos delante de Él nos cubre con su gracia nuestros errores, nuestros fracasos, y es ahí en esa mesa donde desaparecen las desavenencias, desaparecen las cosas quizás expuestas de nosotros, nuestros errores, nuestras equivocaciones como ser humano, y es en la gracia de Dios donde hallamos podemos decir, una equivalencia. Gloria al Señor, y el Señor nos pone en el lugar de su mesa, la mesa del Rey, la mesa, podríamos decir, de su gracia, de su misericordia, donde Él cubre nuestras faltas y donde podemos realmente tener comunión con Dios. Ahora Mefibosét tenía comunión con el rey, con los que estaban al lado de él, con los príncipes. Él era como un príncipe más. Y bueno, qué lindo es saber que Dios nos puede levantar de ese polvo, de eso que a veces nos encontramos, y nos puede sentar a su mesa y nos puede cubrir con ese mantel, como hoy Dios quiere cubrir esos pies, quiere cubrir esa falta, quiere cubrir todo eso que está ahí sin poder caminar, sin poder moverse y desplazarse. Por eso hoy quiero alentarte con esta palabra, y muy, muy linda esta historia de Mefibosét, que comienza como trágica, pero termina llena de gracia y de misericordia. Pero no te olvides que cuando salgas de ese mantel van a aparecer los errores, van a aparecer, gloria al Señor, todo lo que somos, ¿no? Pero cuando Mefibosét se sentaba a la mesa, todo desaparecía, ¿ven? Pero cuando salimos de ahí, volvemos a ser el Mefibosét de antes, gloria al Señor. Es que es así, somos humanos, y cuando salimos de la mesa, quizás se nos ve que somos seres humanos comunes y corrientes, con efectos, con falla, pero cuando venimos a la presencia del Señor y nos sentamos a su mesa, esas cosas desaparecen. Dios no quiere que nos olvidemos de dónde un día Él nos sacó, de dónde Él un día trabajó, trató con nuestras vidas, y siempre
saber que cuando nos sentemos ahí en su presencia, todo va a cambiar, todo va a quedar equilibrado. Pero cuando salgamos de la mesa, que nunca nos olvidemos que somos ese Mefiboset. Gloria al Señor, y que cuando venimos a la presencia de Él, todas las cosas son cambiadas. Dios te bendiga mucho y que esta palabra haya sido de bendición. Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Amén.